Bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos, al cual les doy el saludo en nombre del director y ausente, muy a pesar de su voluntad, para celebrar este acto de recuerdo del centenario de Antonio Suárez, para el cual contamos probablemente con las dos personas más cualificadas para hablar acerca de su obra y del autor. Se trata de Fernando Fernán Gómez, editor, marchante, coleccionista, y de Luis Feas, crítico de arte, periodista, que además se incorporó recientemente al Real Instituto de Estudios Asturianos, confiando en que además su presencia aquí consiga que este acto, el de hoy, creo que en muchísimo tiempo el primero que se dedica al arte contemporáneo, pueda servir de excusa para que este lugar se convierta en lugar de encuentro de todas aquellas personas interesadas en este sector tan interesante, tan importante, tan dinámico también en la región y sin embargo tan ausente generalmente de los salones académicos. Esperemos que este pueda convertirse, consolidarse en punto de encuentro de todas aquellas personas aficionadas, artistas, galeristas, historiadores y los propios artistas. Bienvenidos al acto y les dejo en compañía de los poetas. Gracias, Ángel. ¿Se oye? Sí, se oye bien, ¿no? Vale. Porque, claro, yo la verdad es que no estoy acostumbrado a estar a este lado de la mesa, en esta venerable institución, ¿no? Pero lo primero que quería decir es que para mí es una gran satisfacción estar aquí, además como miembro correspondiente, así, lateral. Vale. Estar aquí como miembro correspondiente, así. Más enfrente tuyo, si esto es. Ahí, pegado. Ahí. Pues, como decía, pues estar aquí en este lugar que para mí es tan entrañable, puesto que acogió ya a mi bisabuelo, a Rafael Sarandeses. Yo creo que Fernando me llegó a conocer a mi bisabuelo. Sí. También fue miembro de número el hermano de mi abuela, mi tío Francisco Sarandeses, Paco Sarandeses. Y para mí es esa enorme satisfacción y además yo creo que cuando Ángel Villa me invitó a participar, pues tenía muy clara la encomienda que me hacía, ¿no? Que era introducir en el discurso de aquí del RIDEA pues a las artes plásticas contemporáneas. Yo creo que efectivamente era una asignatura pendiente. Y supongo que lo iremos desarrollando. Yo soy miembro correspondiente desde octubre, yo creo. Lo iremos desarrollando en los formatos habituales, mediante encuentros, haremos conferencias, ciclos de conferencias, pero mi ilusión, eso lo sabe bien Ángel Villa, es también hacer exposiciones. Porque yo creo que habría que intentar, ahora cuando hemos entrado todos aquí por el patio de este palacio de Toreno, hemos visto ese gran patio vacío, adaptado para exposiciones y sin embargo no se hace nada, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental intentar ligar a la idea con ese espacio expositivo, aunque para ello supongo que tendremos que intentar buscar financiación complementaria, ¿no? Y me pareció además que la mejor manera de arrancar un poco esta vía era festejando alguno de los muchos centenarios que se celebran este año del nacimiento de varios pintores muy relevantes para la historia del arte de Asturias, ¿no? Entre los que destaca desde luego sin ninguna duda pues el artista que hoy nos trae aquí, que es Antonio Suárez, nacido en Gijón el 26 de enero de 1923, ya se ha cumplido por tanto ese centenario de su nacimiento. Fallecido en Madrid el 31 de octubre de 2013, es decir, este año también se va a celebrar el 10º aniversario de su fallecimiento, es una doble efeméride, ¿no? Y que es un pintor muy importante porque fue renovador fundamental del arte asturiano a finales de los años 50, los años 40, fue pionero de la abstracción en España y miembro fundador del Grupo El Paso. Y además tiene obra en los principales museos nacionales e internacionales. La primera idea fue hacer una mesa de debate. A mí me interesaba que participaran personas que conocieron directamente a Antonio Suárez
o que tuvieron amistad con él y podían contar vivencias que lo acercaron sobre todo humanamente. Ese es un poco el propósito principal, ¿no? Más allá de su indudable calidad artística, que ya de suyo pues tendríamos que resaltar. Al final hacemos esta pequeña conferencia, esta charla que vamos a hacer un poco a dos manos entre Fernando Gómez y yo, porque Fernando sí que tiene desde luego esa vinculación con Antonio Suárez, fue amigo de Antonio Suárez, pero además fue su marchante durante muchos años, más de 30, ¿no? Y además es su coleccionista, yo creo que es su gran coleccionista. Yo creo que pocas colecciones como la suya tienen tanta obra de Antonio Suárez. Fernando y yo llevamos moviendo desde 2021 las más de 300 obras pertenecientes a su colección del Grupo El Paso, que es el grupo artístico más influyente en el desarrollo del arte de vanguardia en España en el siglo XX, como supongo que todos ustedes conocen. Es el grupo que puso el arte español a la altura internacional que requería sus tiempos, y integran esas más de 300 obras, las obras que Fernando ha ido adquiriendo a lo largo de los años junto a su mujer, Pepa Gorrozarri, en su afán de conseguir una muestra de todos los 10 artistas que compusieron El Paso, y además sin detenerse demasiado en las fechas de ejecución. Es decir, hay obra de esos 10 artistas en cualquier momento de su actividad creadora, y no solo en ese breve periodo entre el año 1957 y 1960 en el que el grupo El Paso estuvo unido, ¿no? La mayoría de las piezas que ha ido comprando Fernando a lo largo de todos estos años fueron adquiridas en subastas, yo creo que la mayoría, pero también muchas de ellas en los estudios de los artistas, ¿no? A lo largo de esos ya 50 años que lleva Fernando en su actividad de editor, de marchante y de galerista de arte. Como editor yo siempre digo que la parte que más me interesa de su trabajo son esos múltiples diccionarios que ha hecho sobre artistas de Madrid, de un montón de diccionarios también de conceptos, ¿no? Yo creo que tanto Fernando como yo somos enamorados de esos diccionarios, y yo creo que estamos en ello. Vamos a intentar también hacer un diccionario específico sobre el Grupo El Paso. Fernando podría haberse dedicado al cine, como su padre, el actor, director y escritor Fernando Gómez. Se podría haber dedicado también a la canción, como su madre, María Dolores Pradera, con ese vozarrón que ahora oirán todos ustedes que tiene, ¿no? Pero la verdad es que ha preferido desarrollar sobre todo proyectos artísticos, y además en lugares tan pintorescos para un galerista español como pueden ser México o puede ser Houston, ¿no? Sí. Aunque la mayoría de su trabajo haya sido sobre todo en Madrid, que es la ciudad en la que vive, ¿no? En esa colección están, como digo, representados sobre todo aquellos artistas con los que más ha trabajado del Grupo El Paso, por supuesto Antonio Suárez, pero también Manuel Viola o Luis Feito, ¿no? Con el que inauguró lo que hasta ahora ha sido su último gran proyecto, que es la Galería de Arte que Fernando abrió en la Puerta de Alcalá de Madrid, ¿no? Y que por desgracia abrió en un mal momento de esta última gran crisis de 2010-2012 y tuvo que cerrar, ¿no? Y luego además también tiene mucha obra del escultor Pablo Serrano. Yo creo que eso es lo más relevante, aunque desde luego tiene obra de los 10 artistas, ¿no? Con Antonio Suárez empezó a trabajar ya en el año 84. Aquí tenemos la portada de la revista Arteguía, que Fernando llevó no sé cuántos años estuvo activa. Desde el 83 hasta el 2000, tuvo 17 años. Le hizo Antonio Suárez
esta portada en este especial que se le dedicó a Asturias y a los artistas asturianos. Yo he traído aquí otro libro que editó Fernando en el año 87, escrito por José María Iglesias. O tengo también aquí pues este catálogo de la última exposición que hiciste, ¿no? Sí, sobre Antonio Suárez en su Galería Tizas de Madrid. Que además era con un catálogo que tenía siempre esta sorpresa, ¿no? Ilustraba muchos catálogos. De un dibujo hecho por el propio Suárez, ¿no? Este acto también nos sirve un poco para anunciar que vamos a hacer una gran exposición con 100 de las obras que tiene Fernando de Antonio Suárez. Vamos a celebrar el centenario con 100 obras, por eso de ahí el título de los 100 de Antonio Suárez. Vamos a hacer una exposición en la sala de exposición del Banco Sabadell Herrero, aquí en Oviedo. Será, no hemos cerrado la fecha definitiva de inauguración, pero será a mediados de junio, estaremos todo el verano y veremos un poco esa estupenda colección que tiene Fernando, que abarca desde finales de la década de los 40 hasta, yo creo, las últimas obras de Antonio Suárez que tienes son del año 2007. Sí, poco antes de morir, del 2008 creo que algo incluso. Él falleció el 13. Y nos sirve además un poco para reivindicar a Antonio Suárez, porque yo creo que en estas exposiciones que estamos montando juntos, que ya han pasado por muchos sitios, que mostramos, por ejemplo, parcialmente en Avilés, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, que hemos llevado a Cuenca, que hasta ayer mismo estuvo en Zamora, que llevaremos a León en septiembre. Vemos que Antonio Suárez es el artista menos conocido del Paso. Menos conocido y menos reconocido, ¿no? Y esa labor de reivindicación que tenemos que hacer de su figura, yo creo que es Fernando por amistad. Yo sí que también llegué a conocer a Antonio Suárez, pero no tuve esa relación de amistad con él. Yo creo que es un deber, ¿no?, que tenemos de su reivindicación. Porque, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que en el Museo Reina Sofía, que está recogida en una de sus salas de la cuarta planta, en la sala 420, están allí todos los artistas que expusieron en el Guggenheim y en el MoMA de Nueva York en 1960, están allí todos los artistas representados menos Antonio Suárez. Eso es algo que yo, claro, cuando lo veo me quedo asombrado, cuando además, por ejemplo, el Museo Reina Sofía tiene muy buenas obras de Antonio Suárez y no me explico muy bien, ¿no?, porque no está ahí, ¿no? Eso depende del criterio del director del momento. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer un poco en este acto es, yo ahora le voy a pasar la palabra a Fernando. Él nos hablará un poco desde esa visión más personal, ¿no?, más humana de su relación con Antonio Suárez, y luego haremos un pequeño repaso ya con imágenes de la trayectoria de Antonio y iremos un poco puntualizando algunos datos, ¿no? Para que cuando quieras. Buenas tardes. Yo conozco a Antonio Suárez a mediados de los años 60. Él se va a México el año 63 y va junto con mi madre. Mi madre va a hacer una obra de teatro, va a hacer La Celestina en México, y él va a México camino de Estados Unidos porque va a colaborar en el pabellón de España de la Feria de Nueva York. Colaboró, hizo algunas decoraciones para el pabellón español. Yo no lo vi porque no fui a Nueva York en esa época. Y después volvió a México, donde encontró un cariño que había olvidado porque en Madrid no era lo mismo. En México encontró sus paisanos de juventud de Asturias. Encontró a Paco Ignacio Taibo, que vivía allí exiliado, autoexiliado, porque nadie le echó de aquí. Allí la verdad es que encontró muy buena acogida. Paco Ignacio escribió en muchísimos periódicos en México, triunfó como novelista, como articulista, bueno, una maravilla de persona. Y era íntimo amigo de Antonio Suárez desde la juventud. También estaba allí
que vivía casi en México, casi siempre, porque estaba en Albuquerque, en Estados Unidos, pero se sentía mejor en México con su amigo Paco Ignacio Taibo. Estaba Ángel González, también asturiano y magnífico poeta. Y él se encontraba a Antonio allí muy bien. Antonio era una persona entrañable, una persona cariñosa y que necesitaba saber que la gente que tenía alrededor le quería. No tanto que le admirasen como artista, sino que le quisieran como persona. Era una persona de las que hay muy pocas, muy pocas. Yo le he querido muchísimo. Pienso sinceramente que yo le he querido más que sus propios hijos. Bueno, esto no viene aquí. Bueno, Antonio, digo que le conocí a mediados de los 60, pero yo era muy joven. Y yo empecé a trabajar en el mundo del arte en realidad con 20 y algunos años. Empecé en una pequeña galería de Madrid que se llamaba Edad. Y bueno, heredé la galería de un crítico importantísimo y yo pues me encontré muy joven y sin saber qué hacer con aquella galería tan buena. Y entonces recurrí a mis amigos. Y mis amigos dentro del mundo del arte, y sobre todo conocía a Antonio Suárez porque era muy amigo de mi madre. Antonio enseguida se prestó a exponer conmigo, me prestaba cuadros, me presentaba más gente, otros artistas. Bueno, fue para mí como un padre dentro del mundo del arte. Poco a poco fuimos haciéndonos muy amigos, aunque había una diferencia de edad tampoco muy grande, pero la había, de 20 años o más. Y no sé qué me llevó a mí a querer comprarle a Antonio muchas obras, porque las pocas, a él le debían parecer pocas porque yo no tenía casi dinero, pero a mí me parecían muchas porque me quedé sin un duro, nunca tenía un duro, porque no hacía más que comprar obras. La colección esta que vamos a exponer en Oviedo, en junio, está compuesta por piezas que le fui comprando con mucho cariño, con mucho esfuerzo y sobre todo seleccionándolas mucho. Son obras que abarcan desde los años 40, que él empezó a pintar y a dibujar con su amigo Rubio Camín, hasta el fin casi de su vida. Hay obras del 2007 o 2008 y él fallece en el 2013. Él, bueno, no debo decir ciertas cosas, pero él en México tenía como alumnos, tenía una serie de alumnos y alumnas que eran seguidores muy fieles de lo que él les decía. Él allí junto con otro artista español que era madrileño, se llamaba Manuel de las Casas, que vivió en México muchísimos años, pues hasta el año 75 que regresó a España, daban clases juntos en el Instituto Español de Cultura, daban clases de pintura y allí iban pues alumnos, alumnas, gente que les seguía y claro, ellos veían que el arte era lo que hacían tanto Antonio Suárez como Manuel de las Casas y eran imitadores, la verdad. Te enseñaban lo que pintaban en clase y uno trataba de hacer un cuadro de Antonio Suárez y el otro uno de Manolo de las Casas. Esto les divertía, sobre todo a Antonio le hacía mucha gracia, que fíjate, fulano lo que ha hecho un Suárez, y fulanita, fíjate lo que ha hecho. Bueno, pero todo esto lo hacían con cariño, se sentían allí muy bien, muy bien. Bueno, me he ido hasta el año 70. Antonio es uno de los pilares de lo que fue el grupo El Paso. Antonio en los años 40 quiere dibujar, quiere pintar y empieza a trabajar en un estudio de un arquitecto. Allí aprende a dibujar en serio y con su amigo Camín pues iban a pintar del natural, iban al campo, iban a la playa, iban al puerto, hacían acuarelas, hacían dibujos y en esta época en España la verdad es que se vivía mal y se comía peor. Y entonces Antonio cayó enfermo. Tuvo una enfermedad pulmonar muy grave que en aquella época era corriente y normal. Casi todo el mundo la padecía. Más o menos se curó, más o menos. Y pensando que ya estaba completamente superado aquello, se marchó a París a seguir, a mirar galerías de arte, mirar museos e imbuirse de lo que más le gustaba,
que era pintar. A su vuelta de París conoce a Heli, que es la mujer de su vida, y deciden casarse. Y se casan y se van a vivir a Madrid, porque lo que quiere es ser pintor, y en Madrid es donde están las galerías, está el Prado, están los pintores que son conocidos en toda España, y se van a Madrid. En Madrid empieza a conocer pues, a los que luego serían sus compañeros del paso, a Feito, a Canogar, poco a poco va conociéndolos a todos, y él es incluso el que lleva obra de todos ellos a París, y los presenta en las galerías con las que él tenía ya contacto, y se marcha a París con obra de todos ellos, pero creyendo que estaba curado, pues no estaba curado, y tuvo una recaída de su enfermedad y se tuvo que volver a Madrid. Y aquel intento de llevar esta pintura de los españoles a París quedó parada. Cuando regresa a Madrid y ya se cura, toda su vida estuvo mal de los pulmones, pero menos grave, pues que deciden hacer un grupo de amigos artistas, un grupo para revitalizar el arte. Deciden que el arte de vanguardia en España no existe, que España está adocenada, que el arte que se hace es arte pompier, que esto no sirve para nada, que no lleva a ningún sitio, que internacionalmente esto no tiene el más mínimo interés. Bueno, y les convencen más o menos con un crítico que se llama Manolo Conde y otro que se llama Pepe Aillón, y deciden hacer lo que fue luego el Paso. El Paso fue importantísimo para lo que ha sido el arte en España. Digamos, fue un revulsivo total. Cada vez que lo llevaban, lo manejó el Ministerio de Exteriores, no porque estuviera Franco ni fuera franquista el ministro, ni el que lo hacía. Esto lo hizo todo Luis González Robles, que fue al que el Ministerio de Exteriores se encargó comisariar las exposiciones de los artistas españoles en el exterior. Lo que sí hizo el Estado fue financiar y permitir que toda esta obra saliese, que fuesen los artistas, iban a las bienales, pues a la de Alejandría, a la de Venecia, a la de Sao Paulo, que si el Estado no hubiese pagado no hubieran podido ir a ningún sitio. Entonces en eso sí hay que reconocer que el Estado se portó bien y ellos también se portaron bien con el Estado. Fue un toma y daca, no como se dice por otros lados, que se aprovecharon unos de otros y eso. Sinceramente creo que no. Creo que se aprovecharon, cada uno supo dar valor a lo que le estaban ofreciendo. Tanto los artistas, que consiguieron exponer en sitios nunca soñados para ellos, aunque se lo mereciesen, y el Estado se encontró un reconocimiento de su labor, por lo menos en el mundo de la cultura. Que a lo mejor el Estado no había influido en nada en ese mundo de la cultura, pero permitió que salieran y que mostrasen sus obras. Pues Antonio era un factor importante dentro del grupo El Paso, pero hubo una ruptura al año siguiente, el mismo año en realidad, a finales del año 57, ya hubo una ruptura en el grupo El Paso, seguramente por unas cosas que hoy serían terribles, y es que había una mujer dentro del grupo, que era la mujer de Pablo Serrano, era Juana Francés. Y entonces parece ser que algunos de los componentes del Paso no veían bien que esta mujer estuviese en el grupo porque consideraban que su obra era inferior al nivel de la de ellos. Esto era machista, porque en realidad la obra de Juana Francés es asombrosa, es maravillosa, y en algunas otras obras les da 100.000 vueltas. También pudo ser un tema de envidia. No tiene que estar aquí esta señora que hace esto también. Bueno, el caso es que esta señora, cuando se enteró de esto, dijo que se iba. Su marido, Pablo Serrano, dijo que se iba con ella, y por solidaridad se marchó Antonio, que era amigo de ellos, es el que los había introducido en El Paso, y su amigo y vecino, que era Manolo Rivera, que vivían puerta con puerta en la misma casa. Se fueron.
Luego Rivera volvió al año siguiente, el año 58, volvió a meterse en el grupo y entraron también Chirino y Viola. Pero el caso es que Antonio Suárez quedó fuera del grupo. Esto no impidió que siguiese exponiendo en París y en galerías en Madrid, pero ya siguiendo una trayectoria él individual, suya propia, que quizá esto le vino bien, porque Antonio Suárez, y yo hice un texto hace muchísimos años para una exposición en La Coruña, y yo decía en ese texto que Antonio Suárez siempre había sido un pintor figurativo, que la abstracción había ocupado un periodo corto, muy corto, en su trayectoria, y que en realidad fue un periodo para que no destacase su obra de manera muy distinta a la del resto de los del Grupo El Paso. Aunque su obra dentro del Grupo El Paso tuvo bastante más color que la de otros, pero él, en el fondo, siempre fue figurativo, quitando un periodo de un año, el año 57, que es el que estuvo dentro del Paso. Y además hay cuadros incluso de la época abstracta que en el fondo se ve al fondo así una jarrita y una flor. Bueno, ¿qué cosas me he bebido yo con Antonio? Pues es que he estado con él en tantos sitios, he estado inaugurando exposiciones en México, en la Galería Juan Martín, he estado aquí, he estado con él en Coruña, he estado en Alicante, he estado en Santander, he estado en Gijón, he estado en muchísimos sitios inaugurando exposiciones con él, que le he querido muchísimo y me parece que es un artista como hay muy pocos, muy pocos. Y creo que es una suerte para los asturianos que este señor sea de Asturias, porque es un gran embajador, ha sido un gran embajador de su tierra. Él siempre, donde iba, decía que era asturiano. En México incluso el grupo este de amigos suyos eran todos asturianos. Hizo para el Centro Asturiano de México unos murales maravillosos, que están en el centro de Polanco. Hizo muchísimos murales en muchos sitios y yo creo que en Asturias hay algunos murales de él, no sé dónde están, pero creo que los hay. Y bueno, yo no sé qué más decir de él, que le he querido muchísimo, que es de verdad un magnífico artista. Y no sé si Luis quiere echarme. Mientras hablabas estaba mostrando yo alguna de las fotos que he traído. Que no sé si puedes explicar un poco. Esto fue preparando la exposición del Paso en Alicante, en el Museo Gravina. Allí estábamos José Manuel Álvarez Enjuto y yo eligiendo con Antonio los cuadros que nos iba a prestar para esa exposición. Esto fue el año 2006. Y esto era en mi galería de la Puerta de Alcalá, que se llamaba Fernán Gómez, Arte Contemporáneo, y aquí estaba firmando unos grabados que edité yo, que eran las 4 estaciones. Eran las 4 estaciones o las sonatas, que era lo mismo. Y ahí estaba dedicando un cuadro por detrás a unos amigos que le acababan de comprar un cuadro. Y esto era frente de su casa. Esto era el Paraíso del Jamón. Y esto era mi galería Tizas, que es ese catálogo que has enseñado. Esta señora de la izquierda era la señora que le ayudaba a él a todo. Le ayudaba casi a vestirse al final de su vida. Esta era su hija, esta chica de la derecha era la hija de la señora esta que era rusa. La señora que está en medio es mi mujer, Pepa Gorozarri, y con su abrigo, Antonio con su sonrisa y su bigote. Y yo creo que vamos a ir mostrando, aunque sea unas pocas obras, ¿no? Sí. de la colección que tiene Fernando. Este es un autorretrato que está aquí, es este, lo hemos traído aquí. Es un pequeño autorretrato hecho con óleo muy disuelto, que es como él ha pintado casi siempre. Esto como del año 49 o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, así lo tenemos fechado. Antonio Suárez hace su primera exposición en el año 47 en la Sala Cristamol de Gijón, que hace además con Joaquín Rubio Camino, fue ese amigo íntimo que tuvo a lo largo de toda su carrera, ¿no? Luego Antonio también
Es un artista, son los dos, tanto Joaquín como Antonio, son dos artistas que tienen muchísima importancia en la renovación plástica de mediados de los 50 aquí en Asturias, con pinturas como estas de arrabales de Gijón, ¿no? Ellos ambos organizaron los salones de Navidad de 1948 y 1949, que son fundamentales, ¿no? Que motivaron, por ejemplo, una publicación que es muy relevante, que publicó esta casa, ¿no? Que es el estudio sobre arte asturiano contemporáneo de Enrique Lafuente Ferrari, ¿no? Que se publicó aquí por el Instituto de Estudios Asturianos en 1950. En el año en el que pinta ese autorretrato, se instala en Madrid, ¿no? Fernando ha contado bien, pues eso, que al principio estuvo yendo y viniendo, ¿no? Sí, sí. Yo he leído, lo que pasa es que no he conseguido encontrar en ningún sitio. Por lo visto, ya en esos primeros años, 49-50, él empieza a tener unos pequeños acercamientos a la abstracción. En la colección de Fernando solo se refleja, pero por lo visto ya en esos años. Sí, bueno, un poco posterior. Yo tengo un montón de monotipos que sí son, la mayoría de ellos, abstractos, ¿no? Son del 55-56. Claro. Y Pero digamos ya... que es en Madrid cuando empieza a hacer esos primeros acercamientos a la abstracción, porque allí se instala en ese año 49, como digo, ¿no? Sí, esto es el año 49-50, por eso. En Madrid. Hace su primera exposición en Madrid en el año 50, en la Galería Buchholz, que es la galería que posteriormente expone el Paso del 57. Hará la primera exposición, la exposición inaugural, la presentación del Grupo El Paso. La Galería Buchholz estaba en el Paseo de Recoletos, al lado de Justo de Cibeles. Era una maravilla porque era una librería que te hacía exposiciones de arte, y era una librería de un alemán. Buchholz quiere decir casa del libro en alemán. Y era el señor Buchholz el que hacía esto. De las pocas galerías que había en Madrid en esos años, poquísimas. En 1951 se traslada a París. No es el mejor cuadro que tienes tú de esa etapa de París, pero a mí me gusta mucho es muy bonito por la expresividad de su dibujo, ¿no? Sí, sí, sí. Es también del año 51. Hay que decir también que es el primer, también se explica porque era el de más edad, ¿no? Con la excepción de Pablo Serrano, que era una generación casi anterior. El resto del Grupo El Paso, el mayor en edad es Antonio Suárez, en el 23, luego irán naciendo el resto de los... Sí, porque el mayor que él fue Viola, pero Viola se incorporó una vez que él ya no estaba en El Paso. Viola se incorpora en el año 59. En París se expone, en la Galería Vidal, por ejemplo. Sí, sí, sí. Formará parte de la nómina de artistas de la Galería Mirador, pero ahí está, pues apenas 2 años, ¿no? Porque recae en esa enfermedad que comentaba Fernando y tiene que volver a Asturias primero para reponerse, ¿no? Pero fíjate que en esos años en París él vendía, vendía bastante, porque yo he tenido que traer algún cuadro comprándolo en subastas en París o incluso en Londres. Hay que aquí no lo tienes, pero hay un carrusel, es un cuadro precioso, ese se compró en Londres, o sea que había ingleses que le compraban obra en París, que no era desconocido, era un pintor conocido en aquella época, en París. A mí me llama la atención que hace esos primeros tanteos con la abstracción, los hace en Madrid, luego cuando va a París es un pintor plenamente figurativo. Él va allí, como todos los artistas de su generación, como a la meca de la modernidad, y sin embargo es una vuelta a lo figurativo, ¿no? Porque cuando vuelve a Madrid retoma un poco los tanteos abstractos, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que tiene muy interesante la colección de Fernando es que demuestra pues que efectivamente pues Antonio Suárez ya era un pintor abstracto antes del Paso, ¿no? Como en este monotipo del año 55, ¿no? Este es anterior al Paso y es abstracto. Fernando tiene una estupenda colección, la colección que luego en todas las antológicas sobre el Paso siempre se recoge, ¿no? Todos monotipos
los años 55, 56, 57. Desde luego, él participa como miembro fundador del Paso en el 57, está en esa exposición inaugural en la Galería Busco, que era, yo no sé si él introdujo al resto de los artistas en esa galería. Bueno, yo pienso que ahí más que nada el que debió influir fue Manolo Conde. Manolo Conde era un crítico de arte y era poeta. En aquella época era muy conocido en Madrid porque había dirigido la Galería Fernando Fe, que estaba en la Puerta del Sol, y que era la única que exponía pintura de vanguardia en los años 40 y principios de los 50. No vendían nada, porque la verdad es que no vendían nada, pero la gente veía aquellas obras de vanguardia y se debían asustar, ¿no? ¿Esto qué es? Pero sí rompió muchas lanzas en favor de estos artistas y les permitió exponer sus obras que si no nadie las habría visto. Y a raíz de ahí, pues Buchholz y otras galerías pequeñitas como Clan se fueron apuntando a la vanguardia. Pero yo pienso que la obra de Suárez siempre gustaba, era una obra, no voy a decir agradable, pero fácil de entender y fácil de que guste, más que la de Saura, por ejemplo. La Saura en aquella época no le podía gustar a nadie, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Es una pregunta? Sí. Claro, es una pintura mucho más fuerte, más, ¿no? Claro. Agresiva, Claro. intencionadamente agresiva, claro. Y la de Antonio Suárez siempre fue más, efectivamente, un poco más amable, y yo creo que a lo mejor eso es uno de los reproches que se le suele hacer, ¿no? Sí. No tiene el dramatismo del resto de los pintores del Grupo El Paso, Sí. pero realmente yo siempre suelo decir que los artistas pintan como lo que son, ¿no? Ahí está. Y entonces esa característica amable de su pintura es traducción directa de la De personalidad como persona, claro. Mira, yo he conocido a todos, al que menos traté fue a Millares, porque solo le vi una tarde en una merienda preboda de un sobrino suyo, pero el más agradable, el más simpático, el más accesible y que era encantador era Antonio Suárez. Y no puedo decir lo mismo de los demás, bueno, con excepción luego de Viola, que la verdad es que era una persona también buenísima, de Luis Feito y Canogar, aunque Canogar es más serio, pero es una persona también muy agradable, es entrañable y además ayuda a la gente que sabe que se lo merece. Canogar es muy serio en todos los sentidos, porque también es muy fiable, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando tirarle la lengua para que nos cuente ciertos secretos que nos han contado nunca sobre el Grupo El Paso. Es difícil, muy difícil, no quiere soltar nada, pero alguna cosa se le escapa. Claro. Y también, por ejemplo, una cosa que tampoco se ha estudiado nunca bien, pero que cabe sospechar, y además es un dato que se desconoce bastante, que es que la segunda exposición que se hace del Grupo El Paso se hace aquí en Oviedo, en la sala de la Casa de Ahorros de Asturias, ¿no? En junio del año 57. Sí, y la tercera... Pero esa la trae Antonio. Y la tercera se hace en el Ateneo Jovellanos de Gijón, en agosto del 57. E inmediatamente después viene la escisión, esa famosa del 57. ¿No? Entonces no sabemos tampoco exactamente qué papel tuvo. Nos decía Canogar, que fue Felipe Santillano, un poco el artífice de que se hiciera esa exposición de la caja, pero suponemos también, damos por hecho, Hombre, que Antonio Suárez también... Que fue Antonio el que estuvo ahí de intermediario, sin duda. También me apetecía destacar en esta charla así un poco mano a mano que tenemos tú y yo, esa escisión que se produjo dentro del Grupo del Paso, que fue una expulsión realmente, fue una expulsión de Pana Francés, pero fue una expulsión también de Antonio Suárez. Sí. Y entonces Manuel Rivera, que era vecino puerta con puerta con Antonio Suárez, dimitió también, ¿no? Se fue del grupo, y Pablo Serrano, por supuesto, que era el marido de Juana Francés, se va, ¿no? Manuel Rivera luego vuelve al Paso, ¿no? Y luego incorporan a esas otras dos figuras que son Chirino y Viola, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que todos eran tan conscientes
de lo buenos artistas que eran el resto, ¿no? A pesar de que era un grupo de una individualidad muy fuerte, al final siempre mantuvieron una relación de respeto, de cercanía. Y es que además, tú fíjate que a pesar de que se extiende el grupo El Paso, a Antonio Suárez le siguen llevando a las bienales. Antonio estuvo en la Bienal de Alejandría, en la de Sao Paulo, y tuvo salas para él, y triunfó. Ya que es que era un gran artista, ¿no? Pero a mí me apetecía un poco traer estas dos imágenes como visión de cómo se piensa ahora, ¿no? Cómo se ve a los distintos artistas del Paso, cómo se les considera, ¿no? Esta foto de una exposición que hicieron juntos en la Galería Marlborough en 2004, porque ellos, ya digo, estuvieron... El grupo El Paso, a pesar de que solo duró 3 años, sin embargo, siguió haciendo exposiciones a lo largo de todas sus trayectorias, ¿no? Ahora, yo también tuve ocasión de conocer a estos 4 artistas, a Luis Feito, a la izquierda, a Chirino, a Antonio Suárez y a Canogar. Esta foto tiene ya 20 años, o más. Claro, esta es una exposición que se hizo en 2004, pero ahora, por ejemplo, ahora que estamos en tiempos de cancelación, es muy llamativo que en alguna página ahora de inversión sobre arte se manipula esta foto. Sí, y hacen esto. ¿Y quién desaparece? Esta foto la publicaron para vender una carpeta en la que no estaba Antonio, solo estaban Canogar, Chirino y Feito, y utilizaron la foto de Marlborough, pero quitando la imagen de Antonio. Lo que hicieron fue mover a Canogar y lo desplazaron y lo pusieron encima de Antonio. Y esto lo descubrí yo, que me paso el día mirando cosas raras, y se lo mandé a Luis. Digo, oye, mira qué trapalería han hecho estos aquí, qué chapuza, pero nadie les ha dicho nada. Una cosa rarísima, ¿no? Porque a pesar de que Antonio Suárez fue expulsado del Paso en una votación democrática, como nos decía Canogar, ¿no? Pero sin embargo, los Canogar te dicen que era una persona maravillosa y un gran artista. Y sí que es verdad que él siguió exponiendo en los grandes, las grandes bienales de arte. Él expuso en la de Alejandría en el 57 y en el 63, en la de Venecia en el 58 y en el 62. En 1959 recibe el premio Mainichi en la Feria Internacional de Tokio, que es yo creo que el premio más importante que recibió Antonio Suárez en vida. Estuvo, por supuesto, en la Bienal de Sao Paulo, que eran esas grandes bienales donde se puso al arte español como referencia internacional. En Sao Paulo estuvo nada menos que 3 años, ¿no? En el 59, en el 65 y en el 67. A mí esta es una foto del año 58, que es más o menos él ya cuando iba por libre, ¿no? Aunque seguía teniendo ese reconocimiento, que puede apreciar. Tiene mucha similitud con el autorretrato. Exactamente, por eso me gusta. Y además me gusta porque introduzco yo un asunto que él dice en todas sus biografías, que en el año 58 es cuando, como dice, haya su modo personal de pintar, pero yo creo que es en el 59, ¿no? Porque si ustedes conocen la obra de Antonio Suárez, realmente este no es Antonio Suárez más conocido. Claro, este es todavía del año 58. Sí, aquí incorpora teselas de cerámica de las que usaban los romanos para hacer los mosaicos. Las incorpora él encima de sus lienzos, en este caso a modo de collar en la garganta de la señora. Pero que lo utilizaba luego en sus mosaicos murales, que ahora hablaremos también de ello, ¿no? Es que hizo muchos murales. Pero realmente el Antonio Suárez, que es de todos conocidos, es a partir de este año 59, esta pieza espléndida que tiene Fernando, que es una pieza es un óleo sobre tela de 1,16 por 89, esta otra pintura de 97 por 130 centímetros.
que por supuesto traeremos aquí a Oviedo, ¿no? Con ese modo de pintar, que es un hallazgo que él mismo decía que hacía con pasta y espátula. Esto lo hacía, la base era blanco de España, con aceite de linaza, y hacía una mezcla, y hacía un óleo, ¿no? Pero era la base, entonces quedaba una pasta blanca y con unas espátulas dibujaba las formas y luego le daba color por encima. Y estos cuadros, que eran abstractos, son la base de toda su pintura posterior, porque en el fondo era esto y encima pintaba un cuadro figurativo. Y al final lo que hacía era, de fondo, con la pasta, hacía ya unas formas figurativas. Esto lo convertía en una pera, o aquello en una manzana. Sí, lo vamos a ir viendo. Pero ya en el 61 introduce, efectivamente, esto es un torso humano, ¿no? Es algo también... Los torsos humanos son muy recurrentes en esta época, ¿no? Hay un montón de pintores que lo utilizan, es una forma también de... En el fondo son como crucificados, ¿no? Supongo que tienen que ver con el momento político también. Pero él va introduciendo ya temas, ¿no? Va introduciendo temas vegetales, por ejemplo, en cuadros como este. Muy recurrente en toda su obra. Bodegones. Bodegones y sobre todo los vegetales. Todos son bodegones, la mayoría de ellos con frutas. Este se llama simplemente vegetal. Este se llama vegetal, es una obra espléndida y me apetecía traer esta foto de la exposición que hicimos en Cuenca para que se vea un poco la dimensión de los cuadros. Detrás. Cuadros de 1,30 por 1,30. Pero están aquí pues, todos esos temas, los bodegones, los paisajes. Paisajes de Asturias, además. La mayoría son paisajes de Asturias. Los jardines, ¿no? En esta época ya de los años 80 en la que introduce mucho color. La verdad es que esta es una obra muy diferente, ¿no? Sí, esto se llama serie Jardines, esto. Que son piezas, son jardines en los que puedes encontrar o un pájaro o un dragón, como decía Juan Eduardo Cirlot de la pintura de Antonio Suárez, ¿no? Introduce, me acaba de escribir Rosa García Quirós, que le hizo todas las exposiciones antológicas de los años 90 aquí en Asturias, en el Palacio de Revillagigedo, también de su obra sobre papel, de su obra de los años 40-50 en el antiguo instituto. Ha escrito diciendo que no podía estar, pero ella consignó un poco bien lo que era, ella llamó los códigos expresivos del gesto, ¿no? Sí. De la materia, del color, ¿no? De esta época tan llamativa, ¿no? Este color él lo trae de México. En México él le cambia la visión de su pintura e introduce de una manera brutal los colores y asimila los colores de los artistas mexicanos, a los que conoce allí directamente, y empieza a hacer esta época, bueno, empieza a pintar de esta manera con tanto color, y es su época mexicana, aunque también pinta esto en España, pero es sin duda influencia de sus épocas en México. Sí, él hablaba del verde y la humedad de Asturias. Sí, los paisajes son eso. O bien los colores castellanos, que también recogía, sí. O la belleza del color de México, ¿no? También lo que se ve muy claramente es otra cosa que también permite demostrar la colección que tiene Fernando Gómez del Grupo El Paso, que es que a pesar de que siempre se considera el Grupo El Paso como un grupo puramente abstracto, realmente la mayoría de ellos siempre estuvieron entre la figuración y la abstracción. Sí, casi todos empezaron siendo figurativos y acabaron siendo figurativos. Se movieron entre ambos... Con la excepción de Feito, que al principio fue figurativo, aunque casi nadie ha visto nada suyo figurativo. Yo sí he visto acuarelas desde el principio, y luego fue abstracto toda su vida. Pero los demás, no ha habido ninguno que haya sido abstracto. Hombre, las telas metálicas de Rivera
Claro, son abstractas porque es una tela encima de otra y no hay nada, y no hay figuración. Pero sin embargo era un dibujante fabuloso. Yo tengo algunos dibujos de Rivera, y un cuadro espectacular, el de la pelea de gallos, pero la gente no se cree que eso es de Rivera, porque creen que Rivera solo hizo telas metálicas, y no es así. Pero bueno, Antonio Suárez, yo sinceramente creo que fue, junto con Manolo Conde, el aglutinante del Grupo El Paso. Luego, por lo que sea, debieron tener sus diferencias y, bueno, quedaron pero siguieron siendo amigos, pero quedaron disueltos. Y quiero decir también que este verano se va a exponer en el Museo Antón de Candás, que está aquí su directora María Luisa. Vamos a hacer una exposición con parte de mi colección de obras del Grupo El Paso, solo con las obras escultóricas. Entonces va a haber obra de todos los escultores del Grupo El Paso, e incluso va a haber de Viola, que no fue escultor, pero hizo cerámicas, va a haber un par de cerámicas, y va a haber de todos, va a haber de Canogar, de Chirino, de Feito, una plancha bajo relieve de Saura, que está muy bien, estas cerámicas de Viola, y sobre todo de Pablo Serrano va a haber una espléndida colección. Y todo esto en el Museo Candás a partir del 7 de julio. No hay obra de Antonio Suárez porque no hizo nada de escultura nunca, si no lo habría. Sí que hizo. ¿Sí hizo? ¿Qué hizo? Bueno, si tú consideras... Ahora lo comentamos. Hizo muchos mosaicos, hizo decoraciones, pero eso no se puede considerar escultura. Pero mira, ahora me apetecía, antes de hablar de eso, entrar en una cosa más personal, porque a mí un toque más así, hasta más cariñoso, ¿no? Que es que él decía que tenía un vocabulario oficio, ¿no? Y que pintaba realmente aquello que le divertía, ¿no? Entonces, aunque yo creo que no sé si lo vamos a exponer en la exposición de junio, pero me apetecía traer estos dibujos que realmente, aunque son todos óleos, ¿no? Que tuvo tu madre, ¿no? Siempre sí, llevaba consigo, son del año 68, y que expusimos en Cuenca, ¿no? Sí, en Cuenca lo estuvo. A mí el burro este me gusta muchísimo. A mí, yo creo que ya podemos ir cerrando esta charla con una faceta que yo creo que no hay que dejar de resaltar nunca, ¿no? Que es ese arte que él aplicó siempre a la arquitectura, ¿no? Y yo no sé si mucha gente sabe que él comenzó como delineante en el estudio del arquitecto José Antonio Álvarez Evia, que fue allí además donde conoció a Joaquín Rubio Camín. Y la verdad es que Antonio Suárez ha dejado la impronta en muchísimos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay muchos portales, sobre todo aquí de Oviedo, que están decorados, ¿no? por Antonio Suárez. Por ejemplo, en el edificio El Serrucho de la calle Cervantes 15, aquí en Oviedo, en Santa Susana, en la calle Alcalde García Conde hay un par de portales. También tiene varias sucursales del ahora BBVA, ¿no? Una sucursal bancaria entonces, pero lo tiene en Avilés, en Oviedo y en Gijón. Pero murales. Esos son pinturas murales. Pero luego, por ejemplo, también decoró la capilla del antiguo Hospital Central de Asturias, la iglesia de Ventanillas y la iglesia de la Corredoria, ¿no? Aquí en Oviedo también. Y ahí tiene, por ejemplo, una escultura del Bautista predicando y bautizando. ¿Una escultura? Sí, luego también en el Hospital Central tenía una virgen, una escultura de una virgen, ¿no? Que esa está, me parece, puesta en depósito en el Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Ese antiguo Hospital Central que ahora no se sabe muy bien qué hacer con esa capilla, ¿no? Yo cuando os he dicho que no había hecho escultura me refería a escultura no religiosa, porque de eso han hecho todos.
Porque yo he visto iglesias llenas de imágenes hechas por Rivera, en Andalucía. Eso no quiere decir que haya hecho escultura, eso era porque tenían que comer. Hubo un arquitecto que fue importantísimo para la pintura de vanguardia en España, que era José Luis Fernández del Amo. Este hombre fue director del primer museo de arte contemporáneo que hubo en España. Y él le contrataron para que hiciese los pueblos estos que hicieron en aquella época, que era no sé cómo se llamaba, regiones devastadas o algo así, que tenían que hacer pueblos de nueva construcción para que la gente del campo pudiese vivir y pudiese cultivar. Les daban un terrenito y su casa y tal. Este hombre, Fernández del Amo, contrataba a estos artistas, sobre todo a Antonio Suárez y a Manuel Rivera, para que pintasen las iglesias de estos pueblos. Y ahí hicieron murales, en casi todas estas iglesias había unos murales. Estas iglesias han desaparecido casi en su totalidad. Luego, bueno, creo que eso no ha estado bien porque había muchísimas obras de arte en ellas, tanto fuera como dentro. Porque Antonio aprendió a hacer vidrieras para poder decorar estas iglesias, no solo por dentro, sino para que desde fuera se pudiese ver la obra y desde dentro entrase la luz a través de los cristales de colores y darle otro ambiente a la iglesia. Hizo muchísimas vidrieras de estas. Ya me gustaría a mí tener algunas, pero las han destrozado casi todas. Y Manolo Rivera, que es el que luego hizo las telas metálicas, hacía auténticas maravillas. Pintaba todos los frentes de las iglesias, detrás del altar. Yo he visto 4 o 5 fabulosas, pero luego las han tirado o los han pintado encima de blanco, que no les ha gustado al cura que ha llegado. Yo veraneaba, cuando yo era pequeño, en un sitio que se llamaba el pantano del río Cubillas, que ahora es pueblo, se llama Cubillas. En este pantano de Cubillas había una iglesia pequeñita para que los obreros pudieran ir los domingos a misa. Esta iglesia estaba decorada por Manolo Rivera y había un mural maravilloso. Hace 3 o 4 años pasé por aquel pantano y me metí y fui a la iglesia y ya no está. Aquello lo han pintado por encima y ha desaparecido el mural. Esto lo han debido hacer muchos curas que no les ha gustado aquello que habían hecho estas gentes. Y Antonio hizo muchísimos vitrales para las iglesias de nueva construcción de aquella época, de regiones devastadas. Y no sé qué me acuerdo. Esto es un boceto para un mural que yo no sé si llegó a hacerse o no, pero yo tengo el boceto. Yo creo que no se hizo, ¿no? Yo tengo el boceto para el balneario de Ledesma, ¿no? Exacto. Pero yo tengo el boceto. A mí lo que me gusta es tener el boceto. Si está o no el mural en el balneario, yo no he ido. Yo como está aquí Ana Piquero, la arquitecta que va a encargarse de la restauración del mosaico del Paseo de los Álamos de Oviedo, me apetecía no dejar de mencionar esa obra importante, ¿no? Que es una batalla además aquí de conservación de patrimonio, a ver qué hacemos con ese paseo maltratado y que está en fase de recuperación, ¿no? Desde luego también me gustaría mencionar que tiene todo lo que decora la escalera de la Delegación Provincial de Hacienda de Oviedo, las vidrieras de la Facultad de Filosofía y Letras, el pavimento y mural de las cerámicas de la Facultad de Geológicas aquí de Oviedo también, todo lo que hizo en la central lechera asturiana, en su sede central, en Granda, en Siero, ¿no? O los murales, que también es otro edificio en fase de restauración, que es el Palacio de los Deportes de Oviedo, los murales del mosaicos también del frente son de Antonio Suárez, ¿no? O sea, realmente es un artista muy presente en Asturias. Yo creo que tiene esa relevancia, desde luego, nacional e internacional, que a algunos parece que no acaban de concederle del todo, pero yo creo que es un poco esa labor que queremos hacer tú y yo, ¿no?
Sí. de reconocimiento, de... Hombre, de yo artista supongo que si los murales estos son mosaicos, pues se pueden haber conservado. El problema es cuando son frescos, que la mayoría han ido desapareciendo por mala conservación y por humedades y demás. Y en lugar de repararlos cuando ha habido humedades, pues simplemente los han rascado y los han quitado de en medio. Era más fácil. Y no sé, ¿queréis preguntar alguna cosa? Con eso ya acabamos este repaso y si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, pues a su disposición. Yo, bueno, quería agradecerles ese lado más humano, ¿no?, de Antonio Suárez, que es difícil conocer en los libros, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por ese conocimiento, ¿no?, que nos han dado. Y sí le quería preguntar si Antonio Suárez le comentaba algo sobre el Paseo de los Álamos, porque él hizo los motivos y los hizo en su estudio en Madrid y los envió, pero él no dirigió lo que es la obra. Entonces, bueno, si él estaba contento con los resultados, si le comentó algo sobre esa obra. A mí nunca me comentó nada. Nada. Era muy, digamos, él no se encontraba nunca a gusto con su obra. Era uno que creía que su obra no tenía el valor que se le daba, ¿no? Tenía en el fondo muchísimo más que el que él reconocía. Pero no, nunca me habló de esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Y si no, nada, sin más les esperamos cuando inauguremos la exposición. Supongo que será el 21 de junio. Sobre esa fecha es lo que estamos trabajando, pues allí les esperamos con esa gran exposición de 100 obras del centenario de Antonio Suárez. Gracias. Y en Candás, el 7 de julio en Candás.